Muchas gracias por atendernos. Para los que no conocen, algunos quizás en este lado del continente, José María Zavala es periodista, ha sido jefe de información del suplemento económico del diario El Mundo y responsable de la información financiera y comunicación. Vamos a preguntar un poco después sobre ese tema. También ha sido redactor del diario económico Expansión y es subdirector de la revista Capital. Ha colaborado con El Mundo, con Intereconomía Televisión y con programas especiales de la televisión española, Antena 3 y Telecinco. Y edita al día de hoy todavía el portal digital Religión en Libertad. En 2009, José María Zavala experimentó algo extraño, ¿no? Que es lo que se llama como el fenómeno de la conversión. Ahora vamos a tocar este tema con José María. Pero antes de empezar con todo esto, quería preguntar por una duda que me surgió a mí cuando leí la presentación. Yo confieso que conocía a Zavala a partir de un libro que él escribió allá por el año, al menos yo lo leí por el año 2014, 2013, que fue Isabel íntima, acerca de Isabel la Católica. Me encontraba haciendo un estudio sobre la gran reina española, Isabel la Católica, y me di cuenta que había un periodista que decía que era católico. Y dije, este debe ser un loco total de la guerra, ¿no? ¿Cómo es esto de que un periodista puede ser católico? Explíquemelo porque a mí no me entra en la cabeza. Bueno, es difícil entenderlo hoy día, cuando vivimos en una sociedad que ha renegado de Cristo. Es una auténtica locura. Es ir contracorriente, es intentar imitar a nuestro Señor Jesucristo, que siempre fue precisamente contracorriente. Pero Cristo, yo lo sé muy bien, por experiencia personal, sin Él es imposible ser feliz. Yo estuve muchos años alejado de Él, 15 años concretamente, sin pisar un confesionario, hasta que en el año 2009, usted aludía, padre, a ese suceso extraño que ocurrió en mi vida. Cristo apareció en mi vida a través de un intercesor, que para eso sirven los santos del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia. Y el 5 de agosto, me enteré luego que era festividad de la Virgen de las Nieves, tuve una conversión, aunque la conversión es de todos los días. Abrí de par en par mi corazón a Cristo siendo periodista, y le ofrecí lo único que le podía ofrecer a Él, que es mi libertad, para que Él haga con mi vida lo que Él quiera, que siempre, por otra parte, será lo mejor para mí. ¿Cómo fue esa conversión, José María? Bueno, fue algo verdaderamente, habría que explicarlo, es difícil. Yo tuve oportunidad de escribir con mi esposa, Paloma, un libro al unísono, por consejo de nuestro director espiritual. Es verdad que tardamos 5 años, nada menos, en decidirnos a escribirlo, porque para nadie es plato de gusto desnudar su alma, hacer un striptease espiritual. Pero esa conversión fue el día de la Virgen de las Nieves. Me enteré luego que era un día, no era un día cualquiera. El día de la Virgen de las Nieves, yo empecé a llorar como un niño, a moco tendido, como un recién nacido. De la nada, de la nada. De la nada, porque, bueno, pues había ofendido a Dios muy gravemente durante muchos años y sobre todo con mucha indiferencia, con absoluta indiferencia. Y empecé a llorar a moco tendido. Mi mujer, nuestros 2 hijos estaban delante, otras personas también. Y al día siguiente, 6 de agosto, Paloma, mi mujer, y yo nos fuimos a confesar. Estuve más de 2 horas metido en un despacho con un sacerdote que con una encomiable paciencia me ayudó a hacer examen de conciencia, y al final, bueno, pues hay un antes y un después. Desde ese momento en el que yo le digo a Cristo que sí, creo además firmemente en la comunión de los santos, en todo lo que mis padres rezaron por mí hasta entonces, ahora desde arriba con mayor motivo. Y hubo un antes y un después en mi vida personal y también, en consecuencia, en mi vida profesional. Hasta entonces había escrito libros de muy variada temática, había ejercido, aunque sigo ejerciendo todavía hoy el periodismo, y me enorgullezco, de hecho, de ser periodista, y creo que hacen falta periodistas que estén al servicio de la verdad, hoy más que nunca. Pero me dediqué, como digo, desde el año 2009 a escribir libros que hicieran bien, primero a mí, mientras los escribía, y sobre todo a los demás. Y a rodar, como ha sido últimamente, los últimos 2 años y medio, 3 películas, 2 sobre el Padre Pío y una más reciente
sobre otro gran santo, Juan Pablo II, en el centenario de su nacimiento. Bueno, yo estuve 15 años alejado de Dios sin pisar un confesionario. Que lo tenía todo materialmente. Es decir, yo tengo una larga trayectoria periodística, he trabajado más de 30 años, se dice pronto, en redacciones. Estuve muchos años en El Mundo, desde el principio del periódico. Tenía un buen sueldo, tenía una buena casa, tenía un buen coche, pero me faltaba lo más importante, ¿no? Diría yo lo imprescindible para ser feliz, que es Dios. Tuve, iba a decir la suerte, he eliminado esa palabra de mi vocabulario personal, la providencia de tener unos padres ejemplares. Me dieron una muy buena formación cristiana, pero me fui apartando de Dios paulatinamente hasta sumirme en el abismo. Pensaba que iba a ser feliz de esa manera, teniéndolo todo materialmente, y el Señor, en su infinita misericordia, y gracias en buena parte a lo que mis padres rezaron por mí, me dio otra oportunidad. Me había dado ya antes otras y le había cerrado la puerta de mi alma. Me dio otra oportunidad y sobre todo me dio la gracia de poder decirle que sí, de una vez por todas, sin condiciones, el 5 de agosto del año 2009. Estaba yo entonces terminando un libro, me acuerdo perfectamente, titulado El Borbón de Cristal, sobre el príncipe de Asturias. Yo estaba especializado en la familia real española y en las dinastías reales europeas, y tenía que entregar ese libro al editor. Y aquella tarde, Paloma, mi mujer, me dijo: oye, hay una misa en el Valle de los Caídos por el padre de un amigo que se está muriendo. Y mi primera respuesta fue decirle que no, vete tú con los niños. Pero luego, no sé por qué, y ahora sí sé por qué, reaccioné. Y tuve un pensamiento reprochándome a mí mismo, decir: José María, tan miserable eres que no vas a ir a una misa por el padre de un amigo tuyo que se está muriendo. Y entonces le dije que sí a Paloma. Llegamos allí y sucedieron cosas que yo nunca pensé que sucederían. El caso es que me vi llorando repentinamente durante más de 3 horas. Estaba allí Paloma, estaban estos amigos, estaban nuestros hijos, que entonces eran más pequeños, el año 2009. Me vi llorando, a moco tendido, como un bebé, sin poder contener el llanto, por haber ofendido a Dios durante tanto tiempo y con tanta indiferencia. Y yo estaba en aquel momento en una situación irregular, porque estaba sumido todavía en un proceso de nulidad matrimonial. Llevaba 9 años, por una promesa que le hice a mi madre en el lecho de muerte, cuando le dije: mamá, acuérdate de mí cuando estés allá arriba. Ella me dijo: sí, pero tienes que intentarlo. Yo sabía a qué se refería ella perfectamente. Tenía que intentar poner en marcha mi proceso de nulidad matrimonial si estaba convencido en conciencia, eso es muy importante subrayarlo, de que mi matrimonio no había existido a los ojos de Dios. Yo estaba convencido, pero tenía una pereza enorme en aquel momento, y lo hice, lo reconozco, por una solemne promesa a mi madre en el lecho de muerte, que al día siguiente de decirme esto falleció. Y llevaba en aquel momento, el 5 de agosto de 2009, 9 años, sumido en un proceso de nulidad matrimonial, y el día 5 de agosto tuve esta experiencia en el Valle de los Caídos, y al día siguiente, después de hablar con Paloma, después de acordar que teníamos que vivir como hermanos, nos fuimos los dos a confesar. A partir de ahí, no podíamos dejar a nuestros hijos,
tenían 9 y 8 años en aquel momento, más o menos. Seguimos viviendo bajo el mismo techo, pero sin convivir maritalmente, cada uno en su habitación y con un director espiritual, que fue el que nos ayudó, que fue el instrumento del que Cristo se sirvió para que pudiéramos salir adelante. Bien, y seguramente no ha sido fácil porque desde que uno se declaró católico allá por el 2009 ha tenido algunas dificultades con sus colegas que lo han tratado de místico o de una especie de, bueno, esto es una cosa pasajera, un momento más. ¿Cómo fue ese tema? De enajenado, ¿verdad? Como decía usted, padre, ¿no? Sí, la verdad es que estoy loco, pero estoy loco de amor por Cristo, al que amo profundamente e intento darle a conocer y amar. A través de estos grandes santos, de la Madre Esperanza, del Padre Pío, de San Juan Pablo II, y es que es fundamental. Yo frecuento las redes sociales, hay muchas personas, recibo muchos mensajes privados cada día de personas que están sufriendo. Nadie se libra en mayor o menor medida del sufrimiento. Personas, madres con hijos metidos en la droga, personas en desempleo, en fin, personas que necesitan un asidero en sus vidas y que recurren a mí en este caso porque escribo cosas sobre Jesucristo, sobre la Virgen María, sobre los santos y me escriben, es como una especie de barómetro, ¿verdad?, sociológico del corazón de las personas. Y claro, yo he sufrido también mucho estando alejado de Dios. Bien, usted llegó a una conversión espiritual por medio de una gracia que se llama en teología una gracia gratis date, ¿no? Una gracia gratuitamente dada. Uno, a ver, inmerecidamente, es como análogamente, como San Pablo es volteado en el camino de Damasco y dice, bueno, hasta acá, basta, hasta acá llegaste y se acabó, ahora comenzamos una nueva vida. Y Jesús, desde aquel momento, siempre me sorprendió. Me convertí en instrumento de Él porque le abrí mi corazón de par en par sin condiciones, lo decía hace un momento. Porque es increíble, ¿no? Porque Jesús, siendo Dios, nos pide permiso para que le dejemos entrar en nuestra vida. Podemos decirle que no. Y yo aquel día le ofrecí mi libertad. Me convertí en esclavo de Jesús, a imagen y semejanza de la Santísima Virgen, cuando se produjo la Anunciación, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor. Pues yo hice lo mismo. Le dije, Señor, yo te doy mi libertad para que hagas con mi vida lo que tú quieras, que siempre será lo mejor para mí. Y así ha sido, así es y así será. Porque con Cristo es mucho más llevadero llevar el yugo, llevar la cruz, de la que no se libra nadie. Ahora, el Padre Pío también, que es el santo por excelencia de mi intercesión, de mi conversión, me enseña a llevar la cruz de Cristo, a ser un cireneo de Jesús y a llevar la cruz que Cristo quiere para mí, no la que quiero yo, que demasiadas veces no coinciden. Y puedo afirmar que soy feliz en medio del sufrimiento, lo cual es una contradicción humanamente hablando. ¿Qué sucedió? Pues lo que sucede siempre que confías en Dios. Decía el Padre Pío que la peor ofensa que podemos hacerle a Dios es desconfiar de Él. Lo dejé todo en manos de Cristo. Ese 5 de agosto visualicé a Jesús, el cual, pues, hasta aquel momento había permanecido porque yo así lo había querido en la más absoluta lejanía en mi vida. No le ponía cara. Y desde aquel día lo sentí dentro de mí. Supe que me había convertido en instrumento de Él al abrirle mi corazón de par en par sin condiciones, y supe que Jesús iba a actuar a través de mí, ayudándome también a llenar las manos vacías de tantos pecados durante tantos años, sobre todo de omisión, de personas a las que Él puso en mi camino y fui incapaz de ayudarlas porque solo pensaba en mí. ¿Qué sucedió? Pues que al cabo de 9 meses,
lo que dura un embarazo, el 5 de mayo del año 2010 me comunicaron la nulidad matrimonial. Y a partir de ahí pude recomponer mi vida, pude casarme por la iglesia con Paloma y lo que es más importante, o lo que es igual de importante, pude dar ejemplo de coherencia de vida a nuestros hijos. Aquel 5 de agosto el Señor me hizo ver que si yo me mantenía fiel a Él hasta el final, todos los que me rodeaban iban a hacer lo mismo. Puedo decir que es una gran verdad. Nuestros hijos van a misa todos los días, rezamos el Santo Rosario todos los días en familia. La familia que reza unida permanece unida. Y soy una persona inmensamente feliz. Ojo, insisto, en medio del sufrimiento. El problema de hoy, en la sociedad de hoy, es la falta, me refiero a los católicos. Hay demasiados católicos de boquilla, católicos tibios, a los que les falta una coherencia de vida. Si somos capaces de seguir a Cristo frecuentando los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía, llevamos a Cristo dentro de nosotros, nos convertimos en instrumentos de Él. Es Él el que actúa a través de nosotros. Es una gran verdad que yo experimento cada día. Yo me sorprendo cuando hablo ahora, por ejemplo, con la película de la Madre Teresa, ¿no? Cuando hablo en los coloquios, yo me encomiendo siempre al Espíritu Santo. Y me sorprendo, ¿no? Porque no tengo nada preparado, o sea, y es Cristo, ¿no?, el que actúa a través de mí y hace que yo diga cosas que por mí mismo no diría y que en ese momento son muy oportunas para determinada persona que está ahí entre el público. Y eso es algo, esa responsabilidad, ¿no?, esa coherencia de vida. Por eso yo le pido a Jesús y pido a muchas personas que recen por mí, para que yo persevere. Lo dice Jesús, que es la verdad, solo el que persevera se salvará. Pero es que esa perseverancia va unida a que los que están viviendo más cerca de mí, que son mi mujer y mis hijos, pueda ser un ejemplo. Porque de predicadores está el infierno lleno. Y es muy importante, es esencial, que aquello que estás contando, aquello que dices, primero lo vivas tú. O por lo menos luches por vivirlo. Porque todos somos unos miserables, en mayor o menor medida. Todos mordemos el polvo. Lo importante es levantarse, seguir adelante, lavar tu alma en el confesionario, sin desanimarte, sin arrojar la toalla, sin desalentarte, que es lo que quiere el demonio, que no seamos fieles a Cristo y que nos revistamos de una falsa humildad diciendo qué miserable soy, si es que yo no puedo, si es que sí lo puedes, con Dios, y lo dice Él, que es la verdad, ¿verdad? En el Evangelio, con Él, sin mí no podéis hacer nada, con Él podemos hacer todo. Y eso es mi experiencia de vida y tengo que dar muchas gracias a Dios. Creo firmemente en la comunión de los santos, en todas las oraciones que seguimos recibiendo para seguir adelante con una obra a través de libros o de películas que humanamente no tendríamos fuerzas para realizarla. Y que sin embargo es Dios el que te da esa fuerza para seguir adelante a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de los sufrimientos. Y una ecuación que es infalible. A mayor sufrimiento, mayor fruto.
Y esto lo digo en mi experiencia personal por las películas, la cantidad de mensajes que ahora estamos recibiendo con la película de la Madre Teresa, Amanece en Calcuta. Personas no creyentes incluso, que se están replanteando su vida. Y todo eso no sucede porque el director de la película sea yo, sino porque esa película ha salido a pesar de mí y es un instrumento del cielo, y en este caso de la Madre Teresa, de una gran santa, para acercar almas a Dios. Hay un santo del siglo XX, hablando justamente de estos últimos tiempos, a quien la gente le tiene una enorme devoción. Un santo a quien probablemente le gane en popularidad en cuanto a las peregrinaciones a la misma Virgen Santísima, no porque sea más importante, sino porque simplemente la gente le tiene mucha devoción, que es el Padre Pío. Del Padre Pío uno puede escuchar de esas anécdotas que uno escucha a veces en la vida de los santos, pero como reconcentradas en una sola persona. Desde que vuela al lado de unos aviadores estadounidenses que están por bombardear su pueblo y les dice que no tienen la bomba, hasta que se encuentra con almas del purgatorio, hasta que reconoce los pecados, como al estilo Don Bosco o el cura de Ars, te decía los pecados en la cara. Es como un santo que como que todos los dones sobrenaturales le llegaron a una persona y a este tipo le tocó todo, ¿no? La cosa parece como extrañísimo. Más para nosotros, hombres del siglo XX y XXI, que somos incrédulos por naturaleza. Todo lo tenemos que tocar para creer, ver. Sabemos que los dones, digamos, gratuitos de parte de Dios no son porque Él haya sido santo que le dio este don, ¿no? O sea, en la teología católica sabemos que no es necesario para ser santo tener dones sobrenaturales de ese tipo, digamos, de hacer milagros, por ejemplo. Esos dones son justamente para que sean en beneficio del pueblo cristiano, ¿no? Del pueblo de Dios. Pero el Padre Pío es un caso del todo particular, ¿no? Y usted se convirtió en gran parte por el Padre Pío, y ha escrito sobre el Padre Pío, y ahora se metió en el mundo del cine, no solamente con Juan Pablo II, que es la última película, sino con el Padre Pío. ¿Qué tiene el Padre Pío que a uno lo llama, como que le llama tanto la atención? ¿Por qué? ¿Por qué el Padre Pío? El Padre Pío es un travieso y hace, como los traviesos, muchas travesuras. A mí me complicó la vida. A ver. En el buen sentido, quiero decir, claro. Sí. Me subió en su Ferrari italiano y pisó a fondo el pedal del acelerador, porque hay que salvar muchas almas. No solo la mía, que es lo menos importante ya, aunque también es importante, lógicamente. Pero hay que salvar muchas almas. Y el Padre Pío, lo decía usted muy bien, padre, perdón la redundancia, fue adornado por Jesús con un montón de carismas en pleno siglo XX, no en el siglo XV. Y es un santo para los tiempos de hoy. Es un santo que, además es curioso, en mi caso concreto, yo tuve una formación católica en mi familia. Mis padres eran personas de Dios, de misa y comunión diaria. Eran supernumerarios del Opus Dei, los dos. Y yo tuve una formación, una espiritualidad, viví muy distinta a la del Padre Pío. Yo no sé si nuestra audiencia sabe que el Opus Dei pues propugna la santificación en medio del trabajo ordinario, ¿no? En medio del mundo, a través del trabajo ordinario. Y yo en mi vida había prestado atención a los frailes, a las monjas, a los religiosos, a las órdenes religiosas. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Sí, perfectamente. Tenía una visión del mundo más, digamos, laica, ¿no? Más de pisar la tierra. Y mire usted por dónde irrumpió en mi vida el Padre Pío, un sacerdote capuchino, el primer sacerdote estigmatizado de la historia, en el año, como lo decía antes, 2009. El año anterior ya había tenido oportunidad de conocerle. Unos amigos nos invitaron a su casa a ver una película extraordinaria producida por la RAI, Padre Pío, para la televisión, una TV Movie, una joyita de la televisión, que seguramente muchas personas ya han visto, y en mi caso he podido ver más de 40 veces, se dice pronto porque la película dura casi 3 horas y media,
Y cuando íbamos en el coche, Paloma y yo le decía a Paloma, la película de un fraile que dura 3 horas y media lo que hay que hacer por amistad, ¿no? Y ese era el estado de mi alma en aquel momento. Claro. Pero claro, yo cuando empecé a ver esa película me quedé alucinado, porque como periodista, todavía no se había producido mi conversión, sería al año siguiente, como periodista para mí era un personaje deslumbrante. Yo como le llamo a los carismas que él tenía, los fuegos artificiales, ¿no? Que es lo primero que te llama la atención de él. Claro, un superhéroe de Marvel, ¿no? Que se pasea por el mundo con su don de la bilocación, que con solo mirarte a los ojos te dice hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión. Que bueno, que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado sangrantes a diario durante 50 años consecutivos hasta su misma muerte, ¿no? En fin, un personaje de estas características yo lo vi entonces como un superhombre, ¿no? Como el objetivo de un libro que yo no calibraba entonces, evidentemente, la importancia de ese libro, porque luego el Padre Pío me hizo ver que no era un libro mío, sino un instrumento suyo, que es muy distinto, para hacer bien a las almas. Ese libro que se publicó en el año 2010, que lleva 20 ediciones en España, que es el único libro de un autor español sobre el Padre Pío publicado en Italia, lo cual es un milagro editorial del Padre Pío. Es un libro que yo no considero mío, insisto. No considero mío porque en la infinita misericordia del Señor he tenido oportunidad de enterarme de personas que han dado un vuelco a su vida después de leer ese libro, de personas con nombres y apellidos que han experimentado conversiones. Y eso es algo que a mí, no hay nada más grande, ¿no? Es decir, después de haberme pasado tantos años alejado de Dios, después de haber cometido tantos pecados de omisión, de personas a las que el Señor puso en mi camino y fui incapaz de ayudar porque estaba pensando en mí, pues el que, gracias a la comunión de los santos, lo decíamos hace un momento, a todo lo que mis padres rezaron por mí, me vea en estos momentos escribiendo libros o haciendo películas que acercan a las almas a Dios, bendito sea Dios, ¿no? Que se sirve de un instrumento miserable en este caso, pero eficaz para continuar su obra, ¿no? Hay algo que verdaderamente a mí me sobrecoge, ¿no? Y que es una gran verdad. Todos y cada uno podemos ser instrumentos de Cristo. Es Cristo. Si nosotros le dejamos, qué increíble, ¿verdad? Que todo un Dios se rebaje a llamar a nuestra puerta y a pedirnos permiso para ver si puede actuar a través de nosotros y para ver si somos capaces de entregarle lo único que le podemos dar a Dios, que es nuestra libertad, a imagen y semejanza de la Santísima Virgen María, en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor. Y convertirnos en esclavos suyos, por amor, a Él y a los demás. Y eso es algo muy grande, ¿no? El Padre Pío, después de ese deslumbramiento inicial con esos carismas suyos, me hizo entender en qué consiste realmente su espiritualidad. Porque él es uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia, no porque tuviera los carismas con los que Jesús le adornó, sino porque vivió en grado heroico todas y cada una de las virtudes, que en eso consiste la santidad, ¿no? Y me hizo ver la clave de algo que no tiene ninguna explicación humana, que es el sentido del sufrimiento. Claro. Yo me atrevería a decir que es imprescindible sufrir, y no soy masoquista, ojo, ni lo era el Padre Pío, es imprescindible sufrir para ser feliz. Sin sufrimiento no hay amor de verdad. Sin una renuncia a uno mismo y una entrega al prójimo, no hay amor de verdad. El Padre Pío resumía toda su vida cargada de sufrimiento en una sola frase. Todo es un juego de amor a Dios y de amor de Dios a los demás. Y esa es la clave, ¿no? El Padre Pío es un santo, y eso es importante recalcarlo, que no es un santo de palo de azúcar, no es un santo que mola mucho, ¿no? Está de moda, no. Es un santo que si verdaderamente te conviertes en hijo espiritual del Padre Pío, tienes que saber
que te comprometes ante Dios a frecuentar los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía, por este orden, y te comprometes a sufrir una persecución, a ser incluso objeto de injurias y de calumnias, pero como lo fue él en vida. Al Padre Pío le instalaron micrófonos en el confesionario, le acusaron de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales, pasó un auténtico calvario proveniente, ojo, de personas que estaban en su propio barco, que es la persecución más dolorosa que puede haber. Fue perseguido, y eso es importante matizarlo, padre, no por la Iglesia, sino por algunas personas de la Iglesia. Correcto. Y si el Padre Pío no fue perseguido, si en última instancia el protagonista de nuestra historia, nuestro Señor Jesucristo, no fue perseguido, ¿por qué nosotros tampoco lo vamos a ser?